El desplome de la economía venezolana tiene mucho que ver con el poder adquisitivo, con la calidad de vida. Los sueldos del venezolano parecen no alcanzar para cubrir las necesidades urgentes o por lo menos las básicas de la población. Este tema quisiéramos abordarlo también en esta mañana con nuestro invitado Jesús Méndez, dirigente regional de Copey. Es médico, pero también es economista y aprovechar su presencia como experto en esta área para, bueno, ponderar qué está pasando en la economía venezolana. Vemos una dolarización de facto, como lo conversábamos fuera del aire, el 80% aproximadamente de nuestra economía se dinamiza con divisas, pero la realidad es que los sueldos están en bolívares, aproximadamente 400.000, una realidad que el país conoce. ¿Cuál es su lectura de toda esta situación? Sí, Zair, indudablemente vivimos un proceso de dolarización de facto y dentro de las propuestas enmarcadas dentro de la llamada Alianza Democrática como candidato a la Asamblea Nacional, nosotros estamos haciendo la propuesta de la dolarización de los salarios del venezolano. Pero fíjate lo siguiente, antes de dolarizar también los salarios, tenemos que, primero, es primordial, por eso hablo mucho del tema de la reinstitucionalización del país, porque necesitamos instituciones que permitan, en todo caso, a los inversionistas generar cierta confianza para poder invertir o poner en riesgo su capital en este país. Aquí se necesita reactivar el aparato productivo del país que está por el suelo. Aquí se necesita aumentar la producción nacional de bienes y servicios, porque si aquí se dolariza la economía, la hiperinflación se va a comer el salario igualito en dólares. Aquí hay que hablarle con claridad y responsabilidad a la gente, con mucha sensatez. Aquí para poder dolarizar hay que reactivar el aparato productivo del país, hay que aumentar la producción nacional de bienes y servicios y eso viene marcado de un proceso de recuperar y bajar el nivel de conflictividad política y comenzar a generar cierta confianza en los inversionistas para poder tener un mejor futuro y reactivar este país. Ahora, el gobierno nacional ha sido insistente desde hace muchos años, incluso desde que estaba el presidente Chávez, en insistir en desmarcarse de la renta petrolera y generar una producción interna que pueda sostener la economía. ¿Eso es viable en un momento como esto? Es difícil. Este país está prácticamente en la carra plana. El país está en una situación muy complicada que se necesita primero quizás hasta el endeudamiento para poder reactivar la economía a nivel nacional. Nosotros no dejamos de ser un país monoproductor. Lo único que producíamos era petróleo y no diversificamos la economía. Hoy estamos nosotros sufriendo las consecuencias de no diversificar la economía, además de que se despilfarró el dinero en la época de abundancia, donde había muchísimos recursos, se despilfarró y hoy, en época de escasez, no hay dinero para poder reactivar el país. Eso es lo que realmente estamos viviendo. La inversión, La ¿no? inversión, indudablemente la inversión, y se necesita de la inversión privada para poder reactivar este país. Usted ha hablado de la confianza, que creo que es el término más común cuando se analiza la economía, porque esto propicia la inversión. Y recientemente el Parlamento Constituyente ha aprobado una ley denominada antibloqueo, y el presidente ha dicho que esta ley va a traer riqueza y prosperidad económica a la nación. En días recientes hablaba de 20 o 50 proyectos que ya se estarían ejecutando. Sin embargo, es una ley cuestionada porque tiene unas cláusulas de confidencialidad que hace que este tipo de operaciones se mantengan a espaldas del conocimiento público por razones de confidencialidad. ¿Cuál es su opinión como experto económico para entender si esta ley verdaderamente va a tener los resultados que el gobierno promete? Es una ley que va a tener que ser discutida ante la nueva Asamblea Nacional. Allí los actores políticos tendremos que sentarnos a ver si realmente es viable, es factible para aprobar o no una ley. ¿La leyó? ¿Ya revisó el contenido? Leí cierto contenido de la ley antibloqueo, donde también permite privatizar a ciertos sectores, pero hay que sentarse muy bien detalladamente para poder debatir en la nueva Asamblea Nacional si eso es viable o no lo es. Bueno, ahora vamos a revisar la participación de la audiencia. Cuando comenzamos la entrevista les dijimos a ustedes que nos enviaran mensajes, comentarios y preguntas a nuestro invitado Jesús Méndez. Daniela Salas está lista para hacer una revisión de cuál es más o menos el pulso allí que hay en redes sociales. Daniela. Así es, Seir, le damos un saludo y los buenos días a nuestro invitado. Vamos a revisar la participación de la audiencia, pidiéndole como siempre a todos nuestros invitados en estudio que sean lo más breve posible para la mayor interacción. Comenzamos con Luis Méndez, @LuisMM1001 es el usuario. Dice lo siguiente: buen día. Ya hoy el salario es de 0.75 dólares mensuales. ¿Qué está proponiendo para mejorar esto? Si ya las empresas devengan en dólares, ¿por qué no llevar los salarios en divisa, empezando por montos bajos, como mínimo 50 dólares mensuales?
Sí, así como ya lo expliqué, que para poder dolarizar este país hay que reactivar el aparato productivo, porque si no, lamentablemente, la hiperinflación se va a comer el salario, así sea en dólares. Indudablemente vivimos un proceso de dolarización de facto y dentro de las propuestas que estamos haciendo en la Alianza Democrática es la dolarización de los salarios de los venezolanos, pero hay que reactivar el aparato productivo del país, hay que aumentar la producción nacional y hay que recuperar la confianza. Por eso la importancia de estas elecciones el 6 de diciembre de la Asamblea Nacional, disminuir la conflictividad política para buscarle respuestas y soluciones al drama que estamos viviendo todos los venezolanos. Ramón Ramos, el líder, también nos escribe, dice lo siguiente: ¿cuál cree usted que es el mayor desafío que tiene la oposición de cara a estas elecciones? ¿Por qué le cuesta tanto a la oposición tanto unirse? Indudablemente, el tema de la unidad es sumamente importante. Aquí hay que vencer el mayor cáncer espiritual que tiene el ser humano y es el cáncer espiritual del egoísmo. Mientras nosotros no se logre vencer el cáncer espiritual del egoísmo, lamentablemente vamos a seguir sumergidos en una situación de hambre y miseria, porque aquí lo que estamos pagando los platos rotos, lamentablemente, es los ciudadanos. Jesús Noguera también nos escribe, dice a través de su Twitter, el siguiente comentario: a su criterio, ¿cuál es la diferencia entre el Maduro de hoy y el Maduro después del 6 de diciembre? ¿Usted cree que va a cambiar si pierde su puesto negado? No dude que va a arreciar su atropello contra las instituciones. ¿Qué responde ante esto? Es difícil decirle ahorita a la gente cuál será el Maduro de ahorita y el Maduro después, porque no soy brujo para dar una diferencia. Lo que sí yo les tengo que decir a la gente con total responsabilidad es que nosotros tenemos que dar la batalla, nosotros tenemos que seguir luchando y la única herramienta que tenemos nosotros los venezolanos es el voto. Legalmente están planteadas estas elecciones de la Asamblea Nacional y nosotros tenemos que salir a votar. Y es el momento, hay nuevas figuras, nuevos actores políticos, es el momento de refrescar la política en este país, gente que tenga una visión diferente, una visión de progreso y de desarrollo y de buscar el bienestar, el bien común para todos los venezolanos. Tenemos también a Luis Méndez, que nos vuelve a escribir y dice lo siguiente: buen día, ¿qué sucede con el combustible en el estado Anzoátegui, donde el bachaqueo es el pan nuestro de cada día, hasta $5 por litro? ¿Cómo se permite tales realidades? Sí, lamentablemente un país petrolero y la gente tiene que hacer cola de días para poder lograr conseguir combustible en las estaciones de servicio. Es un drama muy grave lo que nosotros estamos viviendo. Indudablemente, cuando hay escasez de cualquier producto, se generan las distorsiones en la economía. Hay gente que se aprovecha de la ocasión para vender, revender y se juega con la necesidad de la gente. Hay que buscar, y por eso insisto, hay que buscar puntos de encuentro para paliar el drama que nosotros estamos viviendo todos los venezolanos. Por acá hay una pregunta también de un usuario y tiene que ver con las detenciones que se han realizado recientemente. Lo voy a leer. Es de Denis Pernilla. Dice al invitado: el gobierno sigue deteniendo personas sin motivos claros, inventa ataques bélicos desde el extranjero. ¿Cómo creer en soluciones electorales? Y el tema de la confianza en la economía, quizás vamos a trasladarla ahora al plano electoral. ¿Hay confianza en el ente electoral? ¿Hay garantías en este proceso de elecciones? Se ha hecho un esfuerzo, la Alianza Democrática ha realizado un esfuerzo para garantizar o dar ciertas garantías a nivel electoral. En el 2015 nosotros fuimos a un proceso electoral, quizás en peores condiciones, y sin embargo la gente salió a votar masivamente y se ganó la Asamblea Nacional. Ciertamente el gobierno podrá inventar cualquier excusa, cualquier situación, pero nosotros tenemos que seguir luchando, seguir batallando en estos momentos tan difíciles. No hay una estrategia clara. La abstención no nos conlleva a nada. La abstención lo que nos conlleva es a desertar políticamente, la abstención nos conlleva a que no surjan los nuevos liderazgos. Y ahorita los municipios y los estados necesitan de nuevos liderazgos, de gente que esté en los sectores, en las comunidades, visitando los barrios. La política no puede ser dirigida desde Caracas. La política no puede ser dirigida entre 4 personas en una oficina encerrados que van a decidir por el futuro del país. La política tiene que ser otra. Y repito, hay una desconexión total de la realidad de nuestros políticos o de los que han sido nuestros dirigentes políticos con la realidad abajo, de los sectores, de lo que clama la gente, que está cansada ante la situación que estamos viviendo. Hay otra pregunta que tiene que ver con el tema de la dolarización, aprovechando su presencia como economista. Dicen que cómo es posible, lo está diciendo el usuario Genes, dice Caracas Ben, dice, pregúntale al invitado, al candidato economista y doctor, cómo es posible que una economía dolarizada en dólares como moneda de curso legal pueda darse en un fenómeno de hiperinflación o de una simple inflación, o sea, la inflación en dólares. ¿Eso
atípico. No es que haya una inflación en dólares, sino que la depreciación del bolívar actúa muchísimo más rápido que el dólar. E indudablemente, cuando lo expliqué, es porque en un país que no se produce nada, no hay producción de bienes y servicios, indudablemente el dólar también va a ser devorado por la hiperinflación. Claro, pero puede ocurrir el fenómeno que uno va a una tienda, pregunta un artículo, por ejemplo esto, ¿cuánto cuesta? $100 hoy. Y probablemente voy la semana siguiente y ya no cuesta 100, sino 110. ¿Por qué ese fenómeno? Aquí hay actores también que se aprovechan de la ocasión. Aquí hay gente que se aprovecha del momento para jugar con la necesidad de la gente y indudablemente eso... O sea, es más especulación que otra cosa. Muchísimas veces ocurre eso, sobre todo con el tema del dólar, porque se supone que cada empresa debe tener un costo de producción, se sabe cuánto cuesta el producto. Si yo te vendo una franela en $15, se supone que, y te lo tengo en precio de dólares, se supone que ese precio debería de mantenerse, claro. Pero hay gente que no, que se aprovecha del momento. Vamos a cerrar con la preparación que están llevando ustedes adelante camino a la campaña desde el punto de vista de movilización, de estrategia, de su militancia, cómo están conformando las visitas a las comunidades, el equipo de campaña que va a estar en este proceso y también algo importante, el cuidado y la vigilancia del voto. Sí, ya nosotros estamos aceitando la maquinaria electoral en los municipios Píritu, Peñalver y Barcelona. Estamos finiquitando lo que es los testigos electorales, nuestros coordinadores de centro, que ya los tenemos ya en su totalidad al 100%, y en esta campaña enmarcado en seguir visitando, llevando el mensaje de fe, el mensaje de esperanza de que este país tiene que cambiar. Nosotros no vamos a ir a ofrecer ni mortadelas, ni bolsas, ni nada de eso. Yo creo que aquí la política, el centro de la política, estoy convencido que debe ser rescatar la dignidad del venezolano, rescatar la dignidad de los ciudadanos, que lamentablemente hemos sido humillados y hemos sido golpeados por la situación actual. Hay que rescatar la dignidad de la gente. Gracias por venir a Globovisión. Gracias a ti. Bueno, estamos siempre abiertos a escuchar las voces del país y en medio de una situación tan complicada para la política nacional, si se debe ir o no se debe ir a votar. Finalmente la decisión es suya. Una pausa.